¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Es un enorme placer para nosotros desde el área de literatura tener esta presentación, una nueva publicación del área. Mi nombre es Carla Scarpati, junto con Magdalena Rupe y Soledad Costantini formamos parte del equipo de literatura del museo. Y ya ahora hace 6 años, 7 años en realidad, estamos desarrollando un programa de publicaciones con publicaciones anuales, entre las que hoy forma parte este libro, que es dentro del marco de la colección Cuadernos, Malva Literatura, de la que soy editora, y a partir del cual podemos poner en difusión los contenidos que se abordan aquí en el programa de cursos y seminarios que desarrollamos anualmente en el museo. Este programa de cursos se desarrolla desde el inicio del museo, desde el año 2001, y ya con toda esa experiencia ganada, al momento de comenzar con las publicaciones, vimos que era una buena oportunidad de poner en circulación contenidos que se veían aquí puertas adentro y de esta forma lograban otra visibilidad. Este libro, ahora actualmente, el que nos convoca hoy, titulado El Caos, un programa desorbitado de lecturas por Luis Chitarroni y Daniel Goebel. Se desarrolló como una propuesta con una iniciativa gracias al apoyo de Natalia Meta, con el apoyo también de Diego Donofrio y el equipo de La Bestia Equilátera, con la dedicación y el ímpetu inamovible de Daniel Goebel, que fue un motor fundamental para que este libro hoy vea la luz. Pero bueno, antes de entrar en detalles y contarles un poquito la trastienda de esta publicación, les cuento que primero voy a hacer una presentación breve, después le voy a ceder la palabra a Daniel Goebel como autor, aquí presente. Después vamos a tener 3 testimonios, podría decirse de alguna forma. Tenemos aquí la presencia de Ana Kazumestal, ella es escritora, académica, traductora y docente de nuestro programa de formación, una docente muy presente dentro de nuestra programación. También parte de nuestra colección Cuadernos está la publicación en torno a literatura japonesa que hemos publicado en el año 2020, de su autoría. Y ella hoy igual, de todas formas, está en, podría decirse, 3 roles. Ella participó del seminario al que este seminario ha sido homenaje, porque Daniel Goebel y Luis Chitarroni en los años 90 tuvieron un taller, después Dani darás tus indicaciones, tus precisiones. Este taller fue germen de alguna forma de la editorial La Bestia Equilátera, porque formaron parte también Diego Donofrio y Natalia Meta como alumnos, y Ana Kazumestal fue tallerista, fue alumna de ese primer taller que dieron ellos dos, allá por los 90. Después, bueno, en el año 2021 es que surge esta propuesta de poner en diálogo a Luis Chitarroni, que ya era docente de la casa, con Dani Goebel para lograr estas clases. De ese seminario también fue parte Ana Kazumestal como alumna. Y en el desarrollo de las clases también van a encontrarla a ella como autora, referida por estos 2 maestros genios de Luis y Dani. Así que bueno, ella tendrá ese testimonio particular, más allá de también sus percepciones, sensaciones en relación a la lectura de esta publicación. Y tendremos las últimas 2 voces, no menos importantes, y a las que le agradecemos muchísimo la presencia. Guillermo Piro, él es traductor, periodista, escritor, y Juan José Becerra, periodista, escritor, no traductor, crítico literario y también docente de nuestra casa. Van a dar algunos puntos, algunas líneas de lectura en torno a esta publicación y compartir sus pensares con nosotros en este encuentro que quiere ser así celebratorio y en este día que es el Día del Maestro, ¿no? En Argentina es una gran oportunidad para poder dar lugar y seguir celebrando la voz de Luis Chitarroni en este rol que no era tan habitual y es muy, muy valioso. Así que bueno, dada esta introducción, cerraremos el evento con un brindis en el hall, va a estar el libro disponible para quien quiera comprarlo. Y bueno, en las cuestiones que quería contarles en relación a esta publicación, tenían que ver también con que este curso duró 4 meses, fueron 16 clases, se desarrollaron por Zoom, porque ya la pandemia estaba empezando a irse, pero todavía era 2021 y había muchas limitaciones, Luis estaba delicado de salud, así que se desarrollaron en Zoom. Y creo que aquí hay varios que hicieron el seminario,
Y sabrán, bueno, podrán notar que la publicación tiene un enorme esfuerzo de edición que no quita esa espontaneidad y esa voz de ambos autores en acción, ¿no? Debatiendo, buscando la voz de cada uno de estos autores que fueron hilando en este recorrido, que también en la previa a hacer un curso también, bueno, fue pensar ideas, pensar autores, hilarlos, buscarle un formato para que, bueno, sea tentador también al público, pero saber que iba a suceder lo que sucediera en esos encuentros y que la idea era ponerlos a hablar y seguir un hilo, poder tener ese hilo conductor, y era yo ahí la maestra ciruela que iba a decir, bueno, hoy vamos a hablar de esto, y bueno, nos olvidamos de ellos y volvemos a esto, y en eso también Dan hizo mucho trabajo como para poder lograr que las digresiones lleguen a buen puerto, y las que no llegan a buen puerto igual siempre son valiosas. Y entonces, bueno, evitarnos como lectores también las derivas exageradas y que sea una buena experiencia de lectura, que sea un fondo interesante de autores conocidos y otros no tan conocidos, y puestas en vínculo que muchas veces sorprenden. Y en ese sentido es que sentimos que es muy valioso tener estas figuras como fueron Luis Chitarroni, editor, y que siempre había sido convocado como editor para dar clases, ¿no? O sea, sus referencias hasta... Aquí en Malva empezó a dar clases alrededor de 2015. Y hasta ese momento estas charlas de Luis en torno a autores y a lecturas se daban en el medio informal. Uno se juntaba y él siempre era muy generoso de lo que fuera que a uno le interesara para hilar qué otras lecturas se podían sumar, qué otro, incluso teniendo como de trasfondo algún chisme en vínculo con, y siempre lo que uno traía a Luis siempre era enriquecido. Y la sensación que tuvimos desde Malva Literatura que eso había que compartirlo, había que poder compartirlo, y que muchas veces también hay limitantes en las que grandes escritores, gente muy brillante que no puede, o sea, la capacidad comunicativa es un don. Y la verdad que no nos equivocamos porque Luis tuvo ese don y pudimos aprovecharlo, pudimos tenerlo acá en varias ocasiones compartiendo con nosotros, y pudimos, gracias a estas publicaciones, poner en circulación ese Luis maestro que algunos tuvimos la fortuna de conocer de primera mano, pero siento que de esta forma también mucha más gente puede tenerlo aquí a mano. Bueno, me extendí un montón. La idea es que esto sea así como ágil y eso, celebratorio. Agradezco de nuevo a Dani Gebel por el apoyo y por cómo funcionó tanto en el seminario durante las clases, ahí en el ping-pong con Luis, como en las revisiones que hicimos de este libro para que tengan esta obra ahora a mano y que puedan disfrutarla. Así que bueno, cedo la palabra a Ana Casumistal. Perdón, a Dani Gebel. Dije el orden para después desordenarlo, pero no. Tenemos primero al autor y después las voces anexas. Muchas gracias. Hola. Bueno, gracias Carla por la hermosa presentación. Además, bastante verdadera. Como siempre, Carla me ordenó y me dijo que hablara al principio y al final. Al principio voy a contar algo que probablemente está dicho de una u otra manera en el prólogo, que tiene que ver con la convocatoria inicial, que yo acepté de inmediato cuando me lo propusieron. Me pareció una idea brillante, feliz y dichosa. Yo tenía, obviamente, costumbre de diálogo con Luis, y cuando me propusieron participar de estas clases, yo lo primero que le dije a Carla fue, bueno, vamos a hacer Gardel y Lepera. Luis va a ser la voz cantante y yo voy a ser el guitarrista que sostiene, digamos. Y después hablé con Luis y le dije, mira, hay un pequeño problema. En mi vida seguí un programa, hice un programa, aunque se llame El Caos. ¿De qué vamos a hablar? Y Luis me dijo, vos no te preocupes, yo armo un programa, vos seguime. Bien, le digo, fenómeno. Y a la semana me mandó un programa, y el programa era una lista de, pongámosle, 500 autores. Entonces yo le dije, mirá Luis, con suerte habré leído el 5% de toda esta lista. Y Luis me dijo, bueno, no te preocupes, empezamos y seguime. Bien,
¿Cuál fue, en principio, voy a dividir mi alocución en dos, cuál fue mi intervención primera? Porque además yo estaba confiado en la capacidad de improvisación de Luis, pero yo nunca di algo parecido a clases. Digamos, he tenido intervenciones parciales, hice taller literario con Luis, que tenían la enorme ventaja de que casi nunca coincidíamos. Luis decía que uno de los dos era la mística y el otro el dogma, pero la verdad es que no me acuerdo cuál era la función de cada uno. Pero en principio lo que quiero marcar es el proceso que en mi caso va de la angustia a la felicidad. Es decir, plantamos una primera clase posible y yo, por supuesto, me trabé y después me tomé el trabajo de investigar concienzudamente a los autores de los cuales íbamos a hablar en esa primera clase. ¿Qué significaba en mi caso? Que agarré Wikipedia y empecé a subrayar y estuve más o menos sensato en mi alocución y de golpe, en medio de lo que me tocaba, descubrí que más allá del saber, ¿y Wikipedia qué es? ¿Cuál es la diferencia entre Borges? Recién estamos hablando de Borges con Juan. ¿Cuál es la diferencia entre Borges y cualquier escritor argentino en términos de saber? Borges contaba con la Enciclopedia Británica, que tenía un saber garantizado básicamente por las firmas de los autores. Wikipedia es una especie de bolsa anónima de saberes dudosos en los cuales uno puede robar y que, como no hay autoridad en ella, uno puede empezar a improvisar. Entonces, muy rápidamente, en relación al diálogo con Luis, empezó él a trabajar con su propio saber acumulado y yo a improvisar alegremente. Y esto hay que decirlo en relación a Luis. Luis pensaba en red. O sea, si yo leía Wikipedia, Luis pensaba en red naturalmente sin necesidad de muletas ni bastones. Entonces, el lector que investigue en estas clases verá cómo el sistema de Luis es inspirado, asociativo y derivativo hasta un punto que en el texto aparece como que él mismo se extravía en esa deriva. Y entonces ahí de golpe dice, salvame Dani. Y entonces ahí ingreso yo. No obstante esta presentación, ustedes pueden ver que las interlocuciones son bastante equilibradas. No hay mucho más de decires de Luis, que son mucho más pertinentes que los míos, que míos. Y eso por un doble motivo. Primero porque una vez concluido concluidas las clases, cuando hablamos de publicar el libro, Carla me dijo, bueno, es 1 millón, 1,5 millones de caracteres, habría que reducirlo a un tamaño más o menos adecuado. Entonces yo me tomé ese trabajo y ¿qué hice? Borré groserías mías, chistes políticos míos, bromas estúpidas mías, y comentarios completamente impertinentes e innecesarios, además de interlocuciones con los participantes del taller. Y acoté, tuve que eliminar por pedido las brillantes intervenciones de los participantes del taller, que eran deliciosas en algún caso, y que algunas fueron incorporadas en el discurso. O sea, hice un trabajo de apropiación intelectual que muy similar a las operaciones que hacían, por ejemplo, en su momento Borges y Opiglia, ¿no? Con textos ajenos. Y acoté la deriva porque una cosa era escuchar a Luis y otra cosa es leerlo en el texto, porque la deriva en algunos casos parecía extravío, lo cual estéticamente funcionaba muy bien, pero en términos de lectura podía generar como una sensación de incomodidad.
Ese es un trabajo que me costó más o menos 2 meses, pero importa poco lo que voy a decir de eso, porque después quiero referirme a eso. Lo que sí quiero decir es que en esas charlas, tanto en los momentos previos de que se encendieran las cámaras, donde nos divertíamos como chanchos, como durante las charlas, lo que aparecía era, e imperdible, era la felicidad del diálogo, ¿no? Y que yo nunca había experimentado en ese formato y que me dejó como un resto adictivo. Yo estoy ahora, por ejemplo, leyendo los diálogos de Borges con Ferrari. Con Guille Piro hice 2 presentaciones de libros de él y funcionábamos como un dúo cómico. Digamos, la interlocución funcionaba magníficamente. Y hace unos días, somos un dúo cómico, y hace unos días le dije a Juan Becerra que podríamos proponer a lo que Milei llama simpáticamente la República Soviética de La Plata, un ciclo de charlas de literatura y derivas posibles, porque me quedé como adicto a eso. Entonces, en principio, por supuesto, les recomiendo a los enormes presentadores, colegas, que van a hablar de los textos como textos. Sí quiero decir algo. La lista de incluidos en esas 16 clases es enorme. La verdad que no sé si hablamos de 500, 1500 o 200 escritores, pero al mismo tiempo ese texto denuncia la historicidad del momento en que se habla, porque han aparecido una cantidad enorme de escritores. Hay un montón de aquellos que hemos incluido. Yo a veces me despierto de noche y pienso, pero hablamos de tal, mencionamos a cual, y es como si estuviera en un estado de deuda y en un deseo de nota al pie que no se termina nunca. Bien, dicho esto, habiendo ya abusado del tiempo, cedo la palabra en principio a Anastal. Bueno, ¿se me escucha? Sí. Buenas noches. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias, Dani. Bueno, Malva Literatura. Bueno, difícilmente puedo decir algo tan común como me es un honor estar sentada aquí. La verdad es que me siento un poco fuera de lugar. Estos son escritores increíbles, argentinos, increíblemente logrados, de larga trayectoria, que yo en mi carrera como estudiante y también docente he leído, he analizado, he aprendido. Así que la verdad es que me es un honor, y además también en algún punto pude a cada uno conocer personalmente, que es una de las cosas más extrañas del mundo cultural argentino o porteño, que uno pueda llegar a realmente interactuar y que estos intelectuales y estos artistas y estos creadores quieren interactuar también con uno. Es extraño, es maravilloso y de alguna manera ahí, justo ahí, está esta cuestión de la mística de Luis, que vos eras el dogma. Por otro lado, como eran tan juguetones en el taller de los 90, intercambiaban máscaras y de pronto uno se hacía el pesado y el otro así invitaba a la iluminación más espontáneamente. Quiero asegurar que mi aporte aquí quizás no tenga tanto que ver con el libro en sí ni el seminario. Participé porque ya me daba una idea de lo que podría llegar a surgir en un diálogo extendido entre Luis y Daniel, por la tremenda erudición que ambos siempre han aportado y lo han logrado sin intimidar. Por eso para mí eran maestros en los 90 y yo sabía cuando iba a inscribirme en el 2021 iban a seguir siendo maestros, que invitan a aprender y seguir adelante, a jugar un poco, que se pierda el miedo, digamos, de lo que es conocer, que se despierte un poco la pasión por jugar con esos conocimientos, exactamente como él ha descrito y como de alguna manera Luis siempre logró, aún en momentos realmente dificultosos.
ni siquiera hace falta pensar en la enfermedad, la fragilidad del cuerpo y cómo él seguía para adelante, sino también la fragilidad de las instituciones y los se puede decir las brusquedades, digamos, del azar a veces. Pues tan estresante como es un traspié, puede ser también una repentina bondad. Estoy pensando en el momento en el que salió de Suramericana y de repente se abrió la bestia aquilátera. Eso fue un golpe de suerte y no lo tomó neutramente, lo tomó bien a la Luis y Daniel en esos diálogos fervorosos, utilizando esa erudición casi enciclopédica, perfecta, realmente perfeccionista en algún punto, para jugar, para ampliar una oferta en el mercado, para utilizar las traducciones y las retraducciones, para traer a cuenta en vigencia actores literarios que habrían sido olvidados un poco y refrescar de esa manera que pocas veces uno tiene libertad para recibir en las manos como lector. La verdad es que quiero remarcar esa voluntad de jugar, de arriesgar jugando. Finalmente, respecto del libro, y antes de entrar en algo un poco más anecdótico respecto del pasado, que ha sido un pedido de la directora de la casa, quiero destacar que cuando yo leí el libro me resultó enormemente conmovedor. Me costó un poco leer, pero enseguida se me fue y sé que es por el trabajo de revisión y edición que hizo Daniel, no solo con la inteligencia respecto de un público lector, sino también como para preservar de alguna manera aquello lúdico, ese antídoto a lo intimidante que pueden ser las letras. Hay una pequeña intimación en el prólogo de Daniel que da cuenta de lo difícil, cuánto tiene que haber costado hacer ese trabajo, que él dice que fueron 2 meses, no se mide en tiempo. Él habla de la sensación de escuchar la voz de Luis y sentir el dolor de que fuere, ¿cómo se puede decir?, en buscar dialogar con un fantasma con quien ya no contesta. El hecho de que en el libro se preserva la agilidad, la energía, toda esta bondad de posibilidades del intercambio y de espontaneidad y descubrimiento, es por la mano de Daniel. Así que me gustaría asegurar que eso se reconozca. Por eso el libro no es triste. El libro es fabulosamente alegre y presenta no solamente la literatura argentina, la literatura latinoamericana, la literatura de muchas otras tradiciones literarias y culturales, otras lenguas, otras épocas, por Dios, y sin embargo lo has hecho que nos divierta. Y por eso estoy segura que Luis en algún punto también está muy conforme, que cuando él hacía de Dogma era muy difícil conformarle. Y ahora sí a lo anecdótico. Vivo en Argentina desde hace más 30 años, creo. Me vine como estudiante y tuve un año en la Universidad de Buenos Aires en 1991. Está mi hija presente que tiene 18 años, así que me disculpas que eso sea como... Pero habría que pensar yo, estadounidense, mitad japonesa, dando vueltas en filo. Además, con esta generosidad de los profesores argentinos, Piglia, diciéndome, a ver, voy a ver cómo traducís algo, a ver, toma. Cosas que sucedieron de manera, diría, únicamente porteña. Estaba un año, empecé a probar con esta lengua distinta que de alguna manera mística me atrajo y me contuvo. Me permitió escribir mejor que mis cuentos, que eran demasiado verborrágicos en inglés.
Y entre amigos, hay que decir amigues, entre amigues en la UBA, hago mis intentos, es muy difícil gramaticalmente. Había un concurso de cuento y pensé entre amigos, bueno, probaré suerte. Puse 2 cuentos, había que fotocopiar, había que... volví a Estados Unidos a hacer un semestre obligatorio allá. Vuelvo para empezar a hacer una etapa de investigaciones a partir de la mitad del 92. Llego, me entero que he ganado el 2º premio. Primero, bueno, el comité debe haber estado absolutamente loco. Y segundo, voy y Luis Chitarroni formaba parte del jurado. Me habían dicho que era editor. Él me contactó y me dijo, me parece interesante lo que haces. ¿Cómo lo haces? Le dije con diccionario y me dijo, mira, estoy en esta dirección, pasá a verme. Y fui a la editorial Suramericana en San Telmo, Humberto Primo, y me reuní con él, me expliqué un poco mejor quizás, y él me dijo, mira, estoy buscando para una antología de escritura de mujer. ¿Por qué no me traes otra cosa? Porque esto, bueno. Entonces volví tiempo después, le llevé cosas, me dijo, mira, yo tengo un taller literario que llevo adelante con un colega. Me parece que el material está bueno para que vos vengas. Hablantes nativos, qué sé yo, natives, no sé, ya, lo abandono. Y me encontré ahí con un grupo de personas más o menos entre 5 y 12 todos los miércoles, un grupo más o menos estable de ponerle 7. Todos los miércoles no había programa, no había estructura, pero había mística y dogma. La gente llevaba lo que había escrito, era un lugar absolutamente raro. Un estudio de abogados, de hecho la anfitriona era una abogada, Ariadna Rufo. Estábamos a las 21 horas, más o menos, no pensando como yanqui japonesa, más o menos, y quedábamos hasta las 23, más o menos. Y luego hacíamos la caminata desde tribunales en medio de la noche, para mí recién comenzaba para los porteños, por Corrientes, luz, hasta Pepitos, Chiquilín, Pepitos, esas cosas, y una mesa, se juntaban varias mesas, comíamos, hablábamos, tomábamos y seguía de alguna manera el taller. Eran brillantes. Dani a veces intimidante y Luis nunca intimidante, pero siempre ambos increíblemente generosos, con una escucha muy particular. Y por eso en ese grupo, a pesar de nuestra heterogeneidad, a pesar de la diferencia en edades, la diferencia en formaciones, la diferencia en ganas o posibilidades de escribir, cada quien tuvo sacado de su producción lo mejor. Yo, la verdad, hice taller durante toda la carrera universitaria mía, de subgraduada, de posgrado, hasta el doctorado. Cada semestre hacía un taller. Nunca tuve una experiencia así. Y luego, teniendo a Luis como editor, tuve la misma sensación. Escucha, no impone, hace que florezca, lo que haya, lo que sea. Y si vale la pena, va a proponer que pase algo con ese material. Y si no vale la pena, no, delicadamente. No. Criterioso, pero tan amable. De ese taller, como Carla mencionó, nació una editorial, La Bestia Equilátera, justamente Natalia Meta, quien además de hacer libros, hace películas y sigue todavía de alguna manera un espíritu generoso como tenía Luis, permitió a Luis hacer del catálogo algo muy distintivo realmente. También de ese taller nacieron otros autores que publicaron. Gabriela Lifshitz, Oliverio Coelho, personas que escribieron
y como Gabriela no están más, como Adrián Jiménez Hatton, personas que escribían y buscaban seguir a pesar de quizás tener a su vez otras presiones y otras vocaciones, Fernando Schina, Santiago Esturla, no sé, seguramente me olvidaré de nombres, pero quería hacer una especie de homenaje al espacio que ustedes abrieron porque sostuvo a más de simplemente cuestiones de lectura. Bueno, yo estuve 7 años y creo que más o menos estuve los años hasta que se disolvió, que fue también un suceso orgánico, que con la misma generación no se forzó que siguiera, no se forzó que diera resultados, no se forzó que se hiciera un archivo de logros ni nada por el estilo. Muy generosamente nos dejaron seguir adelante con nuestras ocupaciones y preocupaciones. Así que estoy aquí para contar esa historia, destacar la generosidad que hubo ahí, los criterios también, las exigencias. Dani quirúrgico con las exigencias, Luis dibujando en las márgenes y de repente mandando una siempre, pero para fortalecernos. Así que tardíamente logro un espacio para decir muchas gracias. Muchas gracias. Vamos acá con Guillermo Piro. Buenas noches, ¿qué tal? Tengo que ordenar un poco mis pensamientos porque muchas cosas que pensaba decir ya las dijeron, siempre me pasa. No importa. Es la primera vez que tengo acceso a un texto en donde está la voz viva de Luis. Está la voz viva también de Dani, pero la voz viva de Dani la escucho muy seguido. Quiero decir que cuando necesitaba hablar con Luis, hablaba con él, pero la oralidad nos permite ser recordada, pero no se puede revivir en el mismo senso que se puede revivir una lectura. Y tenía la impresión, mientras leía, tuve varias impresiones. Una es que el libro funciona como una especie de I Ching, quiero decir, uno no necesita de una lectura ordenada porque efectivamente el título está muy bien puesto. Yo pensé que lo habían puesto después, no lo pusieron de entrada. Muy bien. Significa que se conocen a sí mismos. Es absolutamente caótico el libro. Y entonces es la primera vez que puedo revivir leyendo, decía, la oralidad de Luis. Que me parece ya de por sí eso una especie de logro y una victoria incondicional, algo que agradezco. Y al mismo tiempo que leía, trataba de comprender algo que escuchando a Luis no llegaba nunca a comprender, y es cómo funcionaba su cabeza. Y es un poco complicado de explicar, pero voy a tratar de recrear los pensamientos que tenía. Una vez vi ¿se acuerdan de la serie Cosmos de Carl Sagan? Él en una de las emisiones mostraba cómo funcionaba el cerebro y yo ya siendo chico sospechaba de que había algo extraño ahí. Él mostraba el cerebro como una especie de gran archivo, de gran biblioteca, con todo terriblemente ordenado y el cerebro yendo a buscar la información requerida en los lugares donde estaba, ¿no? Lo cual ya me sonaba raro, me sigue sonando raro ahora porque de ese modo no se explican tantas dubitaciones, tantos errores que hay en el recuerdo de ciertas fuentes, o directamente cuando tratamos de recordar algo y no lo encontramos, y lo que encontramos aparece en el momento menos oportuno, incluso cuando ya no es necesario. Y entonces me di cuenta de que el pensamiento de Luis se asemejaba mucho a mi biblioteca, que está absolutamente desordenada. No por motu propio, ¿no? Me gustaría tener una biblioteca ordenada, pero después de que me mudé no pude volver a ordenarla y quedó absolutamente caótica. Y esto significa que cuando busco un libro y en base a ciertas intuiciones me pongo a buscarlo en determinado lado, empieza a funcionar esa especie de atención lábil que hace que vea otro libro que estaba buscando hace 2 meses. Y entonces me pongo a leer ese libro o me pongo a buscar aquella referencia olvidada y me olvido de lo que estaba buscando en ese momento.
tengo la impresión de que el discurso de Luis funcionaba un poco así. De ahí viene su caos total. En un sentido, digo, me resulta gratificante volver a oírlo. Y al mismo tiempo, uno puede oír a las personas que no están. A veces me llama la atención esa gente que uno piensa que está loca porque dice, yo hablo con mi mamá. Bueno, sí, de algún modo lo hace. Yo creo entender lo que quieren decir. ¿Por qué? Con aquellas personas con las que mantuvimos mucho diálogo, en determinados momentos somos capaces de recrear las respuestas. Entonces los oímos, no solo, a veces repitiendo cosas que ya dijeron y que recordamos, y a veces inventando respuestas posibles. En ese sentido, yo puedo seguir hablando con mi mamá, y en ese sentido también puedo escuchar la voz de Luis cada tanto. Pero leerlo in situ, verdaderamente su voz, con sus enormes digresiones y sus errores. Hay errores, sí. Y también hay muchos aciertos. Por ejemplo, en un momento él nombra Fatti Inquietanti, el libro de Wilco que yo traduje y que él publicó, y lo llama Casos Inquietantes. Es una mejor traducción. Se ve que se le ocurrió después, porque es mejor que Hechos Inquietantes, que es demasiado literal, pero Casos Inquietantes hubiese sido... Es ¿cómo se llama? El tema este de la escalera, ¿viste? Que hablan los franceses, que se te ocurren las cosas cuando te estás yendo. Sí, sí. Se ve que tiempo después se le ocurrió el verdadero título y se olvidó del título que le habíamos puesto en realidad y lo llamó como hubiese debido llamarse. Y después me hizo reír mucho que en un momento vos... No es que estuve, por favor, no es que estuve buscando los momentos... No, Juan. Los momentos en que me nombraba a mí. No, pero en un momento me dio mucha gracia que vos le comentás que yo dije en algún lado que Cervantes había plagiado a Santiago de la Vorágine Sí. en la Leyenda Dorada, que hay una historia referida a San Antonio. La Leyenda Dorada, ¿saben lo que es? Es un libro del siglo XIII o XII, no me acuerdo, que son vidas de santos. Maravillosamente escritas y absolutamente delirantes, donde se es testigos de esta pasión inverosímil que sentían los santos por Dios, al punto que, por ejemplo, hay un santo a quienes todos son torturados siempre, todos son torturados, todos sufren las más grandes flagelaciones. Y hay uno que sus torturadores quieren que blasfeme, solamente quieren eso, que blasfeme. Y en un momento el santo que soporta las torturas, cuando siente que está a punto de doblegarse y de blasfemar, se muerde la lengua y se la arranca. Es la pasión así, total, la devoción absoluta. Bueno, en un momento en ese libro se habla de un santo, San Antonio, y se cuenta la historia de un juez que no logra resolver un caso, y Cervantes lo copia literalmente, en el momento en que Sancho Panza oficia de falso rey de la isla Barataria. Gobernador de la isla Barataria y tiene que imponer justicia. A lo largo de... Eso ocurre en el segundo tomo del Quijote. A lo largo de todo un tomo y de medio libro del segundo, vimos siempre a Sancho Panza expresándose solamente por medio de refranes, interesado solamente en convertirse en gobernador de lo que sea, porque es la razón por la que lo sigue el Quijote, y sobre todo siento bastante tonto. Y en cambio, frente a los casos de justicia, él tiene que imponer justicia en tanto que es gobernador, tiene un ataque de lucidez implacable y se comporta de un modo absolutamente salomónico, respondiendo con una lucidez total. Esa historia estaba sacada de El Quijote, que yo no... O sea, yo estoy seguro que los exégetas del Quijote ya lo saben, no es que es un descubrimiento. Ni siquiera me preocupé por cotejar que semejante referencia ya no haya sido esclarecida y que esté incluso impresa, estoy seguro que sí. Y cuando vos se lo comentás, Luis dice, eso seguro lo sacó de Arno Schmidt. Sí. Sí. No lo saqué de Arno Schmidt. Arno Schmidt era así una especie de erudito al que le gustaba detenerse en semejantes detalles y que además era
un gran lector del Quijote. De hecho, cuando murió, entre los 5 libros que estaban en su mesa de luz, estaba el Quijote. Pero en medio del caos, muy bueno el subtítulo también. Hegel decía que los subtítulos eran los verdaderos títulos de los libros. Un programa desorbitado de lecturas. La palabra desorbitado es perfecta porque la órbita es ordenada, aunque cambie, aunque se modifique paulatinamente, la órbita es el orden. Un programa desorbitado es muy bueno. Y el caos, además, bueno, me gusta por las referencias directas a Wilco que tiene y a Pierpaolo Pasolini, ¿no? Pero insisto en que es la primera vez, porque de hecho yo lo grabé a Luis muchas veces, pero cometí el error de grabarlo en un bar. Y entonces tuvimos varios encuentros. Y a la hora de ponerme a desgrabar me di cuenta de que era muy complicado, porque hay muchos ruidos. Quiero decir, es la primera vez desde que hace un año falleció Luis, que tengo la oportunidad de oírlo, leyéndolo, oírlo de un modo muy patente y muy bien reproducido, quiero decir. Imagino que hubo, sí, un trabajo fuerte de edición, además lo que acabas de decir, pero, bueno, fuiste editor, se nota que, y corrector, en fin, lo haces bien, porque... No, porque sí, porque no se nota. Sí, de verdad te digo. Aspiro a pasar de escritor a corrector. No se nota el trabajo de edición. Creo que está bien hecho. Y la voz de Luis resulta muy fiel. Sería un título horrible, hubiera sido El pensamiento vivo de Luigi Tarroni y Daniel Goebel, ¿no? Como esa colección que tenía Losada en los años 40. El pensamiento vivo de Descartes, el pensamiento vivo de Víctor Hugo. Es un libro que creo que lo dijo Ana también, que exuda felicidad. Eso se nota. Bueno, eso quería decir. Gracias, Guillermo. Cedemos entonces la palabra a Juan José Becerra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un libro rarísimo. Las rarezas, digamos, un libro rarísimo hecho de rarezas como intersticiales. Por ejemplo, cosas que por lo general uno no ve en un libro. Es ese goteo amistoso que hay en el contacto que hacen ellos dos cuando hablan de literatura. Quiero decir, la red afectiva que sostiene esa conversación y que además se sale de cualquier tipo de género que uno puede imaginar. Yo, leyendo el libro y pensando a qué se podía parecer el libro, la verdad que es un libro cuya materia es extraña, porque no es una entrevista de uno a otro, ni siquiera son entrevistas recíprocas, no es el diario de Bioy, aunque la bibliografía es mucho más frondosa de este libro que del Borges, que viste, no sé, por ahí uno dice Quevedo y están 10 días hablando de Quevedo. Y acá yo traté de contar los autores, pero no pude seguir. Me daban como 130, 140, pero iba, te diría, por la mitad del libro. Después fui al índice y ahí vi que había unos alrededor de 100, digamos, en un arco que va de Homero a Mariano Quirós, o sea, y en el medio, bueno, todos nosotros, que somos los sacrificados. Y digamos, la sensación que me da recordando la materia del libro es que, primero, que la cuestión del caos tiene que ver con una situación que sería, si yo tuviera que imaginarla, la de una biblioteca que se cae al piso y se desarman las jerarquías.
hay un modo de prestarle atención a Andajasi tan intenso como a Stendhal. Entonces, esa voluntad de que en la literatura hay que prestarle atención a todo y que de todo se puede obtener algo, sobre todo el novelista, porque ahí también se ven, digamos, los hemisferios en los que los dos están haciendo trabajar su cabeza. Luis es un analista más bien de la literatura, es un lector, es un informador, un erudito, el que tiene el dato imposible de obtener, que aparte uno imagina que lo obtiene solamente de libros de papel, ¿no? Es como... Y Daniel, que es un novelista, por algo Luis dijo que el primer escritor que conoció fue Daniel, porque Daniel le dijo, yo soy escritor. En un momento de él. Y, digamos, el régimen de conversación tiene todo para ser un espectáculo verbal. Porque si uno lo piensa, tampoco es del todo una conferencia o una misa, salvo que uno piense que se pueden dar misas con 2 sacerdotes a la vez. Quiero decir, la autoridad no solo no se concentra en cada uno de los dos, sino que se va como disolviendo en ese espacio que hay entre los dos. No sé, yo lo veo como también una aventura casi física en donde ellos están corriendo detrás de la literatura que amaron, de la literatura que leen, y nosotros como lectores corremos detrás de ellos para ver qué podemos pescar en esa carrera, que es insólita en realidad, porque digamos, cuando uno habla, sobre todo tratándose de 2 autores, cuando uno, no sé, considera la categoría autor, lo que tiene para decir de eso es que se trata de una persona que tiene un narcisismo galopante y que lo único que quisiera en su vida es sostener su propia voz contra la de los demás. Y acá hay una disolución de las voces que deriva inevitablemente en un monstruo de 2 cabezas. O sea, es una persona hablando en lenguas extrañas y que además se conecta muy por encima de sus espectadores yo diría, en un proceso de cercanía que solamente lo puede dar la amistad. Y en gran medida la amistad literaria también, que es un subgénero al que hay que prestarle atención. No es cualquier tipo de amistad, es una amistad en la que se habla mucho. Se habla mucho, se escucha mucho. Y, no sé, alguno de los dos dijo conmovedor, no sé si Ana o Guille, pero a mí también me resultó muy conmovedora la voz de Luis recuperada ahí, con esa chispa, con ese desdén por ejercer la autoridad que tenía para hablar de literatura. Eso también es como una gentileza para el que está leyendo, como diciendo, miren que yo no sé mucho de esto. Y después lo que haya para aprender, por ejemplo, yo como amigo de Dani hace muchos años y también haber tenido trato con Luis durante muchos años, o sea, todos los lectores tenemos una información que necesitábamos sin saberlo. Yo, por ejemplo, ahora tengo la información que se transforma en necesidad de conseguir Moncada, el libro inhallable de Di Paola y Jacobi, del que ellos hablan. Y después consideraciones sobre ellos mismos. Por ejemplo, la vertiente pop de Luis, esa inclinación hacia considerar todos los niveles de las manifestaciones de la literatura, no solamente lo que uno podría suponer es lo alto. Y Dani, por ejemplo, obsesionado con Henry James y obsesionado con Stendhal, creo que es el libro más... El Rojo y Negro es el libro más comentado, o sea, el libro al que constantemente están volviendo. Y después, por supuesto, la descalificación que se da por maniobras como típica del lector cuando deja de hablar de algo sobre lo que está hablando. Y esa persona sobre la que está uno hablando queda en el camino como descartada para pasar a otra cosa. Y también la cuestión de cómo la literatura, digamos, hay una cosa como imposible entre ellos dos, que es
estacionarse en un objeto y hundirse en ese objeto en profundidad. Siempre hay un salto hacia adelante, siempre hay una conexión con otra cosa. No se puede hablar de un libro en la literatura. O sea, la literatura es como justamente la imposibilidad de hablar de un libro y de tener una especie de neurosis lectiva que nos haga pensar que solamente tenemos que hablar de ese libro, incluso del libro sobre el cual nosotros podemos decir que somos fanáticos. Hay una manera de salir de las situaciones, de las conversaciones, de los diálogos, hacia un más allá. Y ese más allá siempre hay otra cosa, y luego otra más. Es un poco la manera de escribir de Dani también. Y la manera de leer de Luis. Bueno, no sé. O sea, es como encantador el libro. Y sigo sin saber qué es. Porque, es decir, tiene también como el aspecto de un teléfono pinchado. Digamos, esa intimidad que tienen entre ellos. O sea, uno está como espiando esa conversación, pero al mismo tiempo, como es una conversación de la que ellos son conscientes que va a ser escuchada o que está siendo escuchada mientras transcurren, también hay como, vamos a decir, bolsones de censura o de autocensura o de algún tipo de control. Como que lo tiene todo, ¿no? No sé, me sentí un ignorante al leerlo, la verdad. O nos están mintiendo, o están en otra situación respecto de lo que uno considera es un lector y un escritor. Muchas gracias, Juan. ¿Querés sumar algo más? Sí, un par de cositas más. En realidad creo que ahora tengo ganas de empezar a hablar. Me acordé, varias cosas. Estoy agradecido con los tres, estoy agradecido con el Malva, estoy agradecido con Luis por haber existido y dichoso de haberlo conocido. Y quiero decir algunas cosas sobre la hechura del libro como libro, cosas que supe después. Por ejemplo, esto que decía Juan, recién me acordé. Otro nombre pero que yo traje fuertemente era el de Laclos. Yo en aquel momento estaba escribiendo una novela al estilo de Laclos, y Laclos fue un gran descubrimiento. Luis era un lector implacable. En algún momento, en otra charla, dijo, de Daniel se puede decir que sus autores son Laclos, Cervantes y no me acuerdo quién, Henry James. Yo agregaría Petronio, pongamos, pero no importa, es muy antiguo. Y en el momento en que firmamos contrato, Luis ya había muerto, firmamos contrato con el Malva y vino Pedro, yo hice una mención de Laclos, no sé por qué, conversando con Pedro sobre Laclos y Laclos en el texto, y Pedro me dijo, pero si mi papá odiaba la novela epistolar. Y entonces ahí yo recordé de golpe que es cierto, yo hablaba de la novela y Luis hablaba de la película, de las relaciones peligrosas. Claro, la película es completamente encantadora, no hay ninguna carta, todo se convierte en acción y por supuesto, tanto Luis como yo estábamos enamorados de Uma Thurman, de Michelle Pfeiffer y de alguna otra más cuyo nombre no me acuerdo, y también nos gustaba un poquito, Malkovich nos encantaba, pero nos gustaba Keanu Reeves, que como hombre es muy linda, no ahora que está viejo. Pero básicamente, hay algo también que dijo Guille Piro que tiene que ver con algo que yo quería decir y un poco torpemente respecto del sistema de pensamiento de Luis. Una anécdota, porque las anécdotas son muy ilustrativas. Alguna vez Luis y yo nos propusimos escribir una novela entre los dos. Y yo pude escribir una novela con Sergio Vicio, que era una novela breve, en recordación de Charlie Failing. Y yo le dije a Luis lo mismo que le dije a Vicio en su momento, es, bueno, pero mandame vos el comienzo, porque yo me prendo fácil, pero me cuesta empezar.
Y Luis me mandaba páginas y yo le decía, Luis, con esto que vos me mandás no se puede hacer nada. Porque era una cosa tan inextricable, tan encerrada, tan hermética, que cualquier posibilidad narrativa se veía vedada desde el inicio. ¿Por qué? Porque lo de Luis era un experimento lingüístico de una cerrazón y de un sistema de relaciones que tiene que ver con su sistema de pensamiento, que incluso en algunos mails que nos mandábamos, Luis me mandaba mails y yo después iba a Wikipedia a buscar de qué mierda me estaba hablando y de referencia que él hacía de manera completamente natural. Cuando mi hija Ana y yo nos fuimos a Europa, yo lo llamé y le dije, bueno, decime qué libro querés que te traiga. Y no, decime el nombre de un autor que vos sabés que acá no lo conseguís y que vos querés. Y me pidió las cartas de un poeta inglés, por supuesto cuyo nombre no me acuerdo, que habrá publicado alguien. Bueno, recorrimos todo Londres, sin encontrar ese autor, nadie sabía de quién se trataba, o sea, un autor inglés o bien irlandés, que los ingleses no tenían la menor idea, hasta que lo encontramos en Cambridge, porque un librero alzó la mano y dijo, sí, era como la rareza de la rareza. Le compré el libro, se lo di a Luis, y la última vez que lo vi, que fui a la casa, ese libro estaba puesto junto con otros en el apoyabrazos del sillón. O sea que la vida de Luis era los libros que leía. Y su sistema de pensamiento, digamos, es obvia la marca de Borges en Luis. Ahora bien, Luis empieza donde Borges no llega. Borges es un archivista que regula, administra y maneja sus materiales y produce meditadas epifanías sensibles e intelectuales. En Luis eso ya está destruido, está diseminado, es como un sistema barroco donde todo se intrinca, se desliza, es mucho más la cinta de Moebius que la administración regular de alguien cuya biblioteca no estaba en su casa, que estaba en la Biblioteca Nacional o luego en su memoria. Respecto del libro como libro, sí es cierto, para mí editar este libro fue una ceremonia de despedida, porque no es que yo lo desgrabé, el libro me vino desgrabado, pero yo supervisaba la escritura, la desgrabación, porque no hay desgrabación que no tenga errores naturales, nombres mal puestos u omitidos o malamente armados. Y voy a citar ahora algo precioso que me ocurrió, que digo que es un hermoso ejemplo. En las charlas de Borges con Ferrari, hay una desgrabación. Borges está citando una famosa frase de Homero que dice como que los dioses traman desventuras para que las generaciones humanas tengan cosas que cantar. Borges dice la frase de Homero y el desgrabador pone, y nadie se dio cuenta en la edición de Seis Barral, Planeta, dice en vez de Homero, dice de el hornero. Y es una belleza total, porque el hornero canta. Homero se convierte en el hornero. ¿Y por qué hay esa rata minúscula y plena de significado? Porque si uno ve la R y la N, juntas y pegadas, dan Homero. ¿No? Bueno, así podía haber algunas de esas cositas en el texto que corregí en esta ceremonia personal de despedida que tuve, y la cual hice un trabajo entre sensible y avieso. Primero, avieso, porque yo me mejoré bastante. Porque había algunas cosas que yo decía y que inconcluía malamente. Había como fatigas del pensamiento que restituí o frases que mejoré. A Luis eso no se lo hice.
Y realicé otra operación porque dije, hay personas de las que hablamos que tal vez no mencionemos, así cuando Juan dice lo de dejarlas de lado, tal vez había comentarios satíricos, burlones, burlescos, y todo eso lo eliminé. ¿Por qué? Porque llega un momento de la vida, primero porque Luis no podía defenderse de cualquier eventual acusación, entonces, y era la palabra de él que no podía ser contrastada por un eventual ofendido. Y también porque yo sentía que ya estaba fuera. Una cosa es decir algo, digamos, hacerse el canchero en una clase privada, y otra cosa es dejar impreso una palabra malamente dicha, desdeñosa o casual y ligera. Y en ese sentido me parecía que el texto tenía que estar a la altura de lo mejor de nosotros, si tal cosa era posible. Y por eso hice ese trabajo. Lástima no esté Pedro, me parece que no está, no lo vi al menos, Pedro, el hijo de Luis. Cuando lo fui a ver la última vez, yo lo vi obviamente muy mal, y para animarlo le dije, Luis, habría que hacer una antología de Kipling, porque habíamos hablado de algún texto de Kipling. Entonces le digo, ¿cuáles son los cuentos que vos pondrías? Le digo, y obviamente los traduce Pedro. Entonces Luis me dice tales y cuales textos de Pedro. Entra Pedro y le digo, Pedro, estamos pensando en una edición de los mejores cuentos de Kipling. ¿Cuáles serían los cuentos que a vos te gustaría más traducir y publicar? Y me dijo los mismos. Por lo tanto, algo de la enseñanza de Luis sigue estando. Y eso me alegra. Bueno, eso. Perdón, si alguien quiere decir, preguntar algo, comentar, objetar, por supuesto estamos dispuestos. Y si no, algún brindis. Dale. No, tengo una duda real y es una pregunta bífida, pero que es la misma. Cuando daban la clase vía Zoom, ¿ustedes veían a la gente? Sí, claro. ¿Y cuánta gente era? Esa era la segunda pregunta. Y empezaron, no sé cuántos se habrán anotado, pero empezaron 70 y quedaron 50 más o menos. Mucha gente lo veía a posteriori también. Claro. La vida en Zoom tenía el video a posteriori, entonces había gente que tal vez no estaba en el vivo, pero... ¿Y todas eran caritas o veías algunos con la cámara apagada? Había alguno que estaba con la cámara apagada, cuando alguien se iba a apagar la cámara porque estaba comiendo. No había ningún diputado que le besara los pechos a su señora, como Qué lástima. ocurrió en la realidad. En la realidad política, quiero decir, no en la realidad de nuestro texto. Pero sí, nosotros lo veíamos y éramos conscientes, y además había interlocución, y había, no sé, 10 o 15 minutos de... Y en algunos casos, por ejemplo, yo me dirigía muy enfáticamente siempre a uno de los participantes, que era Gina, Fernando Gina, justo Ana lo mencionó, que yo hacía un juego, como Fernando Gina es acérrimo antiperonista, y yo soy naturalmente contrera, porque mi maestro es, ¿cómo se llamaba? Calabró. Yo me hacía el peronista. Hubiera bastado que Gina decidiera ser peronista para que yo me convirtiera en trotskista, digamos, pero no importa. Pero digamos, había un sistema de interlocución con los participantes e incluso invitaciones. En algún momento se abrían no solo la palabra, sino las escrituras. De golpe había preguntas que iban escritas, yo las leía, la mayoría estaban dirigidas a Luis y Luis las contestaba. Por ejemplo, hay un larguísimo párrafo sobre el modernismo que responde a alguna pregunta que alguien hizo. Era así, era un proceso bastante interactivo.
Marito. Me contó María Martocha que era muy amiga de Luis, que Luis un día fue a una librería de viejo, donde solía ir siempre, y después de mirar toda la librería en la planta donde estaba la calle, el librero le sugirió que fuera al sótano, donde había más libros. Entonces Luis se fue al sótano y bueno, pasaron las horas y el librero se olvidó que estaba Luis ahí abajo y se fue y cerró la librería y Luis se quedó encerrado en el sótano. Sin celular seguramente. Obvio. Bueno, Luis era alguien extraviado en la totalidad de los textos, o en los textos como totalidad, ¿no? Claramente. No, esto que contó Laura Puento en un minutito, cómo lo conocía Luis, sin que él supiera que yo existía hasta muchos años después. Una vez, yo no sé si estabas vos, Dani, en un congreso de literatura en el San Martín de una universidad, Menéndez y Pelayo, y vinieron una cantidad de españoles, habrá sido en el 87. Vino, no sé, Vázquez Montalbán, Vicente, Muñoz Molina, y había varios argentinos. Estaba Caparrós, era como una especie de cosas de dos mundos. Y yo estaba en el hall del San Martín y ya lo leía Chitarrón y ya ni me acuerdo dónde, y lo tenía registrado como que era, bueno, era un personaje salido de un libro, digamos, como quien sale de una casa. Y estoy en el hall y escucho que alguien dice, ese es Chitarroni. Y cuando miro, lo veo a Chitarroni por primera vez con un libro, como si fuese un incunable, de un tamaño, un libro con una encuadernación que tendría, no sé, 700 años. Y yo digo, eso no puede ser real, ese es un libro de utilería, o sea, no puede ser. O él es un lector del pasado que está infiltrado acá por alguna maniobra de alguien, o no puede ser esta situación. Y aparte era como una manera también de refutar un poco la modernidad del evento. Eran todos autores que estaban en boga. No sé, me gustó mucho y siempre que se lo cuento me decía, no, me estás mintiendo. Le digo, no, estaba vos con ese libro que no sé qué era. No, porque no. Yo le pregunté y no sé. Andás a ver. Para mí no tenía nada dentro. Como los libros de las telenovelas que se compran por metro. Bueno, hay algo ahí de lo anacrónico y lo extraviado de Luis en relación a la escena de la literatura contemporánea también. Yo voy a dar un ejemplo personal. Luis fue mi editor durante años y siempre me amenazaba y me decía, en tu próximo libro te voy a hacer un editing que ni los de Juan Forn, ya vas a ver vos. Por supuesto, nunca me tocó una coma y yo sospechaba que ni siquiera me leía. Una vez voy y me dice, ¿cuándo sale tu último libro? Me olvidé el nombre. Le digo, Luis, salió hace 3 meses. O sea, no tenía la menor idea ni de lo que publicaba, porque él estaba perdido en la totalidad de los textos. ¿Cómo iba a reparar en uno en particular? Y al mismo tiempo, cuando leía como nadie. Encontraba los sistemas más recónditos y creo que al mismo tiempo había como una especie de tristeza ontológica, porque no solo porque, como bien dijo Juan, en la literatura siempre hay un más allá, sino porque él padecía como nadie la pobreza constitutiva de todo texto en particular. Todo texto es un fragmento y no es la totalidad, y en eso nos dispersamos. Una vez, hay una anécdota, vino acá el editor Herralde, que es por supuesto cuando era editor, ahora ya está retirado, era como el dorado de las letras argentinas, ¿no? Llegar a publicar en anagrama. Y Herralde vino y se fue y dijo algo así como,
en Argentina todos me buscan para que los publique. Yo busqué a Chitarroni y no me dio bola, nunca me atendió. Y entonces yo cuando me enteré de eso le digo, Luis, ¿por qué no le llevaste tu libro a Ralde? Y Luis me dice, porque si no me entienden en Argentina, ¿qué mierda me van a entender en España? Dice, pero olvídate. Y hay algo ahí que me parece que lo define bien. Es una superioridad melancólica, muy conmovedora. Y bueno, dicho esto, ¿qué decir? Sino que, bueno, lo extraño. Bueno, gracias.